para que quede alguna constancia, pues sobre todo para mis alumnos que no vienen, que no están, bueno, no están obligados a venir. A ver, por otra parte, ya les expliqué, ya explicamos, estamos haciendo alguna examinación de las cuestiones. Mi estimada Flor me preguntó hace ratito por la cuestión de la conexidad. Creo que dentro del material que se les proporcionó, ese aspecto tiene que estar un poco más aclarado. Así que quisiera yo detenerme, porque a pesar de que haya una haya en esta situación haya una posibilidad de parte del demandado para poder excepcionarse, y además de dentro del cuestionario a la persona correspondiente se le pidió, por favor, que contestara cómo se tramitan esas excepciones. Yo quisiera incidir un poquito más en estoy seleccionando aquí el material, por favor, para que ustedes lo visualicen con toda tranquilidad. Sí me parece importante echarles una mano con relación a este tema que es muy apasionante. Hay mucha bibliografía. Estamos dentro de estas estas diapositivas que les estoy presentando y que se las envío con mucho gusto en algún momento del curso para que las tengan a la vista y les ayude para estudiar mejor. Me parece que debe de quedar claro esto que me preguntó Luz. Está Flor Consuelo, perdón. Me están siguiendo, ¿verdad? No se han interrumpido la conexión, ¿verdad? No, aquí estamos. Perfecto. A ver, voy a compartirles pantalla, ya seleccioné, para que no se cansen. Bueno, ya sé de que nos cansamos todos, pero no quiero que se me cansen ahorita. Ya vamos a terminar. Déjame nada más seleccionarte. ¿Dónde está compartir pantalla? Aquí está. Para que lo tengan bien. Porque aquí está, compartir aplicación y pantalla. Esto les va a ayudar, les va a clarificar muchas partes. Esto tiene que ver con las actitudes. ¿Estamos viendo la pantalla? ¿Sí estamos viendo la pantalla? Muy bien. Sí. Ante la demanda ejercida y oportunamente emplazada, y esto quiero que les quede muy claro, esto es un producto que elaboré yo, un producto pues lingüístico. Es una frase que ayuda a la memoria, es una frase mnemotécnica que se llama trío. Yo le puse trío porque así me es muy importante explicar las actitudes del reo ante la demanda. Esto permite que el estudiante sepa qué hacer en una demanda, o bueno, sepa cuáles son las principales actitudes que tiene el demandado. Aquí le puse reo, pero también puede ser denominado demandado. Las actitudes habituales, las actitudes usuales son transige, resiste o ignora. Cualquiera de esas tres puede tener esas actitudes del demandado. ¿Por qué transige? Porque parto del contrato civil de transacción, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, probablemente no han visto el tema de los contratos civiles, pero dentro del catálogo de contratos civiles hay uno muy especial que es el de la transacción. La transacción tiene que ver con el acuerdo que hacen las partes para prevenir o para eliminar controversias futuras, haciéndose recíprocas concesiones. A eso me refiero con la transacción. De ahí viene la palabra transigir. Por cierto, si tú eres mandatario de una persona colectiva, tienes que vigilar que tu poder esté bien diseñado porque requiere cláusula especial elaborada ante un notario público que tú tengas facultades para transigir en una controversia. Y si tu poder no tiene facultades para que tú transijas,
tú eres un apoderado con facultades limitadas, muy limitadas porque no podrás transigir. Generalmente hay que supervisar esos poderes otorgados especialmente ante fedatarios públicos, notarios y corredores principalmente, para que contengan este clausulado especial. No está de más revisar son las actividades que requieren cláusula especial que están señaladas en el Código Civil dentro del contrato del mandato. Los remito directamente, pero que no se les vaya a ir el punto de que no tengan las facultades expresas, por ejemplo, para formular posiciones, articular y absolver posiciones. Eso es muy importante, porque si no, vas a poder comparecer ante tu audiencia con tu hermoso poder para desahogar una confesional y no tienes esas facultades para absolver posiciones, te vas a ir confeso de todas las que te digan, porque no tienes facultades para obligar a tu representada jurídico colectiva a través de la absolución de posiciones. Por eso insisto, revisar muy bien los poderes que requieran cláusula especial cuando se otorga ante notario o corredor público. ¿Qué es el allanamiento? ¿Y qué significa esto? Si el demandado puede optar, decir, me estás pidiendo la desocupación e entrega de este inmueble y me estás pidiendo, por ejemplo, el pago de una renta que te adeudo. El allanamiento podría ser total o podría ser parcial. Totalmente. ¿Sabes qué? Efectivamente, te voy a desocupar y aquí te entrego las llaves de tu hermoso inmueble y efectivamente transijo, me allanan totalmente a tu pretensión porque te debo efectivamente 6 meses de renta. El allanamiento puede ser parcial. Mira, para que ya no siga yo generando la renta, te entrego ahorita me voy a salir voluntariamente y la renta va a correr hasta el día de hoy. Pero eso de que te debo 6 meses de renta, ahí no voy a transigir, ahí voy a pelear, porque yo ya te pagué no solamente 6 meses de renta, sino que tienes tú un depósito de 2 meses que te estás haciendo magia que no me lo vas a entregar. Entonces, ahí sí voy a pelear. Entonces, el allanamiento puede ser total o parcial. Hay una confesión también que puede formularse a través de la contestación donde las partes dicen, voy a confesar, te voy a ofrecer mi mejor confesión es aceptar que realmente te debo, pero dame un plazo, dar buena voluntad en cuanto al reconocimiento del derecho que tú estás exigiendo. Otra actividad importante que tiene que ver con las actitudes de defensa, tiene que ver con resistir. El demandado, cuando resiste, es que está ejerciendo su derecho de interponer defensas y excepciones y en su caso reconvenir. Defensas y excepciones que dentro de la terminología que ustedes en materia procesal civil sugiero tomen en cuenta, se reducen a 2 clases de excepciones. Excepciones procesales, que yo enumeré en nuestra reunión privada, y excepciones de fondo. Excepciones procesales que ya enumeré, y reitero, incompetencia del juez, falta de personalidad, conexidad, litispendencia, improcedencia de la vía, falta del cumplimiento de la acción y del plazo, cosa juzgada, etc. Y también tienes la oportunidad, esas son las excepciones procesales, pero hay excepciones de fondo que se resuelven hasta la sentencia definitiva. Por ejemplo, excepción de pago, excepción de novación. Por ejemplo, sí, celebramos este negocio, pero ¿qué crees? Lo transformamos, empezamos uno nuevo y celebramos documento conocido ante notario público. A partir de este evento original, transformamos este negocio jurídico. Excepción de prescripción. ¿Qué crees? Ya prescribieron, ya te prescribió tu adeudo. Yo ya no te puedo pagar porque ya se te pasaron los 10 años para exigirlo. ¿Sí? Excepción, una muy frecuente que está dentro del cajón desastre de los abogados litigantes. Excepción de falta de acción y derecho. ¿A qué se refiere? Se refiere a que
no se han integrado apropiadamente los elementos de la acción que se está ejercitando y que por tal motivo, si no se están integrando estos elementos de la acción, cuyo estudio debe ser de oficio por parte del juzgador, le devuelves la carga de la prueba a tu contrario y pides que se te absuelva, señalando evidentemente cuál de los elementos no estuvieron oportunamente exigidos dentro del escrito de demanda. Espero que quede claro esa diferencia entre excepciones procesales y excepciones de fondo. Excepción procesal se resuelve en la fase de depuración del proceso. Perdón. Depuración procesal que expliqué oportunamente, el juez, después de haber llamado a una conciliación a que las partes resuelvan sus diferencias a través de una amigable composición celebrada ante el conciliador, en caso de no hacerlo, el juez tiene que pasar a la fase de depurar el proceso, resolviendo todas las excepciones procesales. Momento de resolución de la excepción de fondo, sentencia definitiva. En la sentencia definitiva, la excepción de fondo, la excepción de pago, la excepción de innovación, la excepción de prescripción, la excepción de falta de acción y derecho, la excepción de plus petitio, cualquiera otra de fondo, se tiene que resolver en sentencia definitiva. Son momentos de resolución importantes. ¿Estamos claros al respecto? Bueno. Sí, profesor, quedó muy claro. Muy bien. Estas diapositivas se las voy a pasar para que a ustedes les quede muy claro cómo pueden ustedes defenderse. Fíjate, este es muy importante. Cuando tú contestas una demanda, bueno, les comento. Nuestro plan y programa de estudios tiene muchas ventajas, por supuesto. Ordena el conocimiento, te permite ir de lo más sencillo a lo más complicado, tiene muchos elementos positivos, pero también tiene elementos o áreas, como dicen los contadores o los administradores, tiene áreas de oportunidad, tiene ventanas de oportunidad. O sea, es una frase políticamente correcta para decir, o sea, sí está bien, pero podría mejorarse, ¿no? Si no es que, para que nadie se ofenda. Entonces, para emplear este lenguaje políticamente correcto, nosotros empezamos estudiando cuáles son los elementos de tu escrito de contestación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, que no te confundas, escrito de contestación, aquí te puse 15 y 9 días. ¿Por qué? Porque en el proceso ordinario civil tienes 15 días para responder la demanda, pero en el oral civil tienes 9 días. O sea, no te confundas con estos numeritos que están aquí. Empezamos estudiando cuáles son los hechos a los que tienes que hacer contestación en tu escrito respectivo de donde estás ejerciendo tu derecho de defensa. Pero fíjate de que estamos estudiando con posterioridad en la teoría de la prueba la naturaleza de los hechos. Hasta la unidad 6 o 7, me parece, cuando está la teoría de la prueba, derecho probatorio, objeto de la prueba, carga probatoria, hasta entonces se le da al alumno la noción de lo que son los hechos. Hechos positivos, hechos imposibles, hechos controvertidos, toda una terminología que están ahí viendo en su plan y programa de estudios. Lo lógico sería, primero, bueno, a mi humilde punto de vista, digo, respeto mucho a las personas que intervienen en la redacción de estos documentos, pero desde mi punto de vista le haríamos un mejor favor al estudiante si esta teoría de la prueba la empujáramos para arriba. Antes de integrar tu relación jurídico-procesal, dime por favor cuáles son los hechos que tienes que probar. Eso facilitaría enormemente al alumno la tarea de, bueno, primero conozco de todos los hechos
Toma en cuenta que en el civil, en actos y derechos reales, no, en acto jurídico y personas, tú viste la diferencia entre actos y hechos jurídicos, ¿sí? Y desde entonces tienes una clara, un claro parámetro para distinguir entre uno y otro. En materia procesal civil, esta cuestión de los hechos, como lo veremos oportunamente, tiene que ver con una cuestión metodológica que el estudiante tiene que vislumbrar perfectamente. Tú en acto jurídico de personas, tú puedes ver los elementos para la conformación de los actos jurídicos y su invalidación. Tú puedes ver, por ejemplo, en materia procesal civil, que también los actos jurídico-procesales se tienen que integrar adecuadamente, so pena de su anulación o nulidad. Entonces, dicho eso, únicamente para contextualizarte, refiérete en el escrito de contestación a los hechos de la demanda, ya sea confesándolos, negándolos o expresar, otra vez, los que ignoras por no ser propios. Suele suceder en la práctica y sobre todo en la práctica con abogados más jóvenes de que los escritos de contestación, si bien a veces los escritos de demanda son óptimos, están bien redactados, pero a veces son novelas donde te introducen montones de elementos factuales y en forma incluso desordenada y contradictoria. Obviamente lo ideal sería presentar una demanda clarísimamente planteada y entre más claro, mejor. Pero resulta también, desgraciadamente, que muchas veces cuando los abogados oponen su escrito de contestación, incurren en muchas contradicciones. Es decir, confiesan un hecho o bien niegan haber celebrado un hecho al principio de su escrito y al final de su escrito terminan aceptándolo. Eso es un peligro enorme, no tener congruencia, no contar con una congruencia apropiada para redactar estos escritos de contestación. Entonces, ahí les dejo el llamamiento para que cuando integren sus escritos de contestación, si vas a negar, pues niega completamente. Pero si vas a aceptar, pues no niegues primero, o al revés, o sea, si vas a confesar un hecho, no lo niegues después, porque esas contradicciones son la puerta por las que ingresan pues muchas dudas en la mente del juzgador y te enfrentarías a muchos problemas que ni en el amparo vas a poder resolver, toda vez de que ya le diste a un hecho la calidad de incontrovertido, cuando lo que tú querías hacer es tener un hecho controvertido al respecto, sobre el cual poder probar o poder obligar al contrario de que probara, a que lo pruebe. ¿Vamos bien? Aquí ya te dije, aquí hay una pelea entre la acción que tú ejerces y tu excepción que tú estás instaurando. Te dije que lo más importante de las sesiones perentorias son las más importantes. Te lo dije cuando te hablé, por ejemplo, de la excepción de pago, de la excepción de prescripción, de la excepción de novación, de la excepción de plus petitio, de la excepción de falta de acción y derecho. Fíjate que son las que destruyen la acción o la debilitan terriblemente. La excepción de pago debilita enormemente la acción originalmente ejercida. Obviamente la excepción de prescripción la destruye absolutamente. La excepción de simulación invalida. Bien manejada, una excepción de simulación por dolo o mala fe invalidaría un acto procesal, un acto jurídico celebrado a través de un contrato, por ejemplo. Voy a continuar aquí. Aquí está, mira, aquí tienes la enumeración de algunos ejemplos de excepciones. Aquí dije excepciones procesales, no, son excepciones perentorias, de fondo, prescripción, simulación, inexistencia, nulidad. Ahora sí que tengo que corregir este detalle, no va, son excepciones de fondo, porque las procesales
aquí están. Ellas tienden a cuestionar la relación jurídica procesal, no destruyen la acción, no se meten con la acción, tienen que ver con cuestionar la competencia del juzgador, la improcedencia de la vía. Esa está muy bonita, pero actualmente, déjame comentarte, la práctica ha ido suavizando, permítaseme la frase, suavizando la tramitación de esas excepciones por una razón. Venimos de un sistema muy negativo en cuanto a la duración de los procesos. Y hace 30 a 40 años, cuando en un proceso civil tenías la oportunidad de presentar esta clase de excepciones procesales, también tenías la ventaja de poder suspender el procedimiento a cada rato. Hace mucho tiempo, te estoy hablando de 1970, 1980, principios de los 80, tenías la oportunidad, por el simple hecho de interponer una excepción de incompetencia del juez o de falta de personalidad, aquí le estoy poniendo falta de legitimidad procesal, tenías la oportunidad de tramitar esa excepción como un artículo de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué quería decir eso? Que parabas el juicio, parabas el proceso, y hasta que no se resolviera esa excepción procesal, no iba a continuar el proceso. Eso es muy grave. Eso, pues es muy grave porque obviamente llegaba un abogado conocedor, un abogado ducho, y decías, pues vamos a empantanarle este proceso a esta empresa porque nos conviene empantanarlo. Esas actitudes de parte del foro, bueno, pues contribuyen de alguna manera a que los procesos, pues evidentemente estabas ejerciendo tu derecho de acceso a la justicia, pero de pasadita le estabas parando cada rato los asuntos a tu contra. Actualmente, mis estimados alumnos y alumnas, ya no es así. Ya no es así porque estos artículos de previo y especial pronunciamiento se han ido diluyendo al máximo, bueno, más bien se han diluido al mínimo, los han concentrado el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, por lo menos, y la mayor parte de los códigos procesales, como artículos de previo y especial pronunciamiento solamente reserva el incidente de nulidad por falta de emplazamiento. Es el único porque es la violación procesal mayor que puedas tú cometer dentro de un proceso civil. Pero en la actualidad, la resolución de estas excepciones procesales contenidas de los artículos 35 al 43 es sumamente ágil. Es más, le obliga al que las propone a acreditarlas con prueba documental pública, ¿sí? Tienes que acreditar, si tú estás pidiendo cosa juzgada, enséñale por favor los expedientes y la sentencia en la cual se resolvió esa cosa juzgada. ¿Quieres tú pelear la litispendencia? Sí, por favor, en este momento están tramitándose dos asuntos, este asunto más que se encuentra en este juzgado. Hazle el favor de acreditarlo con la documental pública expedida por ese juzgado para que tú acredites tu excepción de litispendencia o de conexidad. Vas a cuestionar la falta, perdón, vas a cuestionar la falta de legitimidad, la falta de personalidad del actor. Perfecto. Si eres tan amable, apoya tus alegatos en el poder, concéntralos en el poder para que me demuestres o le demuestres a esta autoridad judicial de que efectivamente el mandatario no es el mandatario de la persona actora. Y estas resoluciones son efectuadas, como lo dije oportunamente, en la audiencia previa y de conciliación y de excepciones procesales en la fase de depuración procesal. Me detengo por el momento en la incompetencia del juez, que tiene una tramitación especial y que me gustaría que ustedes examinaran y me preguntaran al respecto, porque callan sobre este tema.
Les doy denme unos minutitos y ahorita regreso y van leyendo su código, ¿qué les parece? Para ver esta situación de la incompetencia del juez. ¿Les parece bien? Bueno, bueno. Sí, profesor. Bueno, ahorita Sí, sí. denme 3 minutos. Ay, caray. Bueno, ya regresé por acá. Qué bueno para irme a preparar un cafecito. Y aquí
tengo todavía a 5 alumnos, qué bueno que estamos aquí. Vamos a... ¿Ya tuvieron la oportunidad de examinar su incompetencia del juez, su excepción procesal? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Algún comentario? A ver, ¿qué es declinatoria y qué es inhibitoria? ¿Cuál es la a ver, diferencia y qué es? como por ahí estás leyendo tu Código de Procedimientos Civiles, te pido que les digas a tus compañeros la regulación que tú estás leyendo. A ver, dinos. Ahí dice. Bueno, son el Dime. artículo 35. Son excepciones Exacto. procesales las siguientes: la incompetencia del juez y todas las que usted mencionó en su Ajá. documento. Y luego Sí. dice, la incompetencia artículo 37, la incompetencia puede promoverse por declinatoria o por inhibitoria, que se sustanciará conforme al capítulo 3, título 3. Ajá. ¿Y qué más dice? Nos vamos al capítulo 3, título 3. Capítulo 3, título 3. Capítulo, híjole. Capítulo 3. Bueno, Flor, no estamos solos, o sea, te estoy dando, tú no eres la única alumna que hay de tus compañeros. A ver, búsquenle. Los veo muy pasivos. No nada más Flor viene a tomar clase. A ver. Tomen en cuenta de que por ahí alguien le hice esta pregunta. ¿Tiene que ver algo con el juez cuando le pidas que se lo pase a otro juez que se Sí, eso es inhiba? exactamente. Que se inhiba. ¿Qué más? ¿Qué más? Hugo Traveseras está muy calladito también. Y No tiene que ver declinatoria es con... cuando crees que el juez no tiene competencia y le pides Exactamente. que turne el asunto, no sé si se diga turne, que le pase el turno el asunto al juez que él considere competente. Sí. A ver, vamos a dejar que Hugo diga algo. Ya despertamos por ahí. A ver, Hugo. Efectivamente, referente con lo que menciona la compañera, es en el caso de la competencia, la jurisdicción o el fuero que él tiene, los alcances que tiene el juez, si es limitado, si no es competente, evidentemente, pues, no es el área, entonces lo pasaría para con otro juez. Bueno, muy bien. Bueno, déjenme decirles de que el juez generalmente hay jueces que dicen cuando asumen plenamente su competencia, de plano si se consideran competentes, van a pelear su propia competencia. Van a pelearla y generalmente el tribunal de alzada. ¿Saben a qué me refiero cuando digo el tribunal de alzada? Por cierto. No, sí lo he Segunda escuchado. instancia. Ajá, la segunda instancia. Miren, esta es una parte de la terminología con la cual ustedes tienen que irse introduciendo, así como los contadores nos hablan en chino cuando me dicen balance general y estado de resultados. No tengo ni la menor idea. Pues también los juristas tenemos, sobre todo los abogados procesales, pues los procesalistas, tenemos esta terminología. Un tribunal de alzada es un tribunal de instancia superior al de primera instancia que está ejecutando los actos importantes del proceso civil. ¿Sí? La primera instancia, el primer juez, es el que conoce, pero además encima de él, de la organización judicial, y para eso sería muy importante que ustedes revisaran su ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, visualicen que la segunda instancia se integra principalmente por salas civiles que están integradas, al menos en la Ciudad de México y en muchos otros estados, por
un colegio de magistrados. Este colegio de magistrados puede funcionar en forma individual, cada uno de los magistrados puede tomar decisiones en vía de apelación que afecta a la primera instancia, o en forma colectiva, en forma de colegio, cuando examinan sentencias definitivas, ¿sí? Entonces, la operación de este tribunal de alzada es muy importante. Quiero que visualicen esa situación. Ahora, les voy a compartir esa pantallita para que ustedes la tengan esta referencia. Ahora sí que esta referencia espacio-temporal. Es muy importante estar ubicados bien. Ay, caray, no, creo que no ha abierto. Pues sí, había abierto. Aquí estás. ¿Podemos ver esta pantalla? ¿Sí? Mira. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, profesor. Perfecto. Mira, te voy a explicar. Esta excepción procesal de falta de competencia del juez es uno de los artilugios más técnicos con los que puede contar el abogado. A veces es fundada, pero fíjate, a veces no lo es. Pero quiero que tú visualices esto. Incluso hay ocasiones en que los propios órganos jurisdiccionales tienen muchas dificultades para tramitar correctamente esta clase de excepciones. A veces cometen errores de procedimiento para tramitar correctamente estas excepciones, y eso deriva de que no se lee con precisión el código procesal de la entidad, que nos informa sobre el modo correcto de tramitación. Uno de los procesalistas, voy aquí a darme, para que lo conozcan, aquí está, von Bülow. Aquí Oscar von Bülow escribió una teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales. Tomen en cuenta, les hago yo alusión a esto porque nuestra tradición pertenece a la familia jurídica romano-germánica, y los alemanes, principalmente desde fines del siglo XIX, integraron casi los cimientos del moderno derecho procesal. Si ustedes probablemente ya lo habrán intuido, su teoría de proceso es una teoría de raigambre profundamente alemana. De ahí derivan entonces el esfuerzo, la teoría del proceso deriva de una fuerte sistematización que se origina en Alemania. En Alemania, finales del siglo XIX, porque concentran en su escuela de jurisprudencia de conceptos y jurisprudencia de intereses, dentro de los que destaca, entre otros, Rudolf von Jhering, destaca la sistematización romano-germánica. Estudian en serio el derecho romano, heredamos, y lo sistematizan. Y en materia procesal, Oscar von Bülow, ahí en el jurista alemán, se dedica al análisis de las excepciones procesales y de los presupuestos procesales. Toma en consideración que tú tienes presupuestos procesales que derivan de tu teoría del proceso, y uno de ellos, el más importante, es el de la competencia del juzgador, pero también otro de ellos pertenece a la capacidad de las partes, la legitimación en la causa y en el proceso, y otro de ellos deriva de la acción, y otro de ellos otro presupuesto es la vía procesal en la que estás actuando. Son presupuestos procesales. ¿Qué significa? Que si le falta al proceso uno de estos presupuestos, el proceso no va a caminar, no debe existir como tal. Si tu juez es incompetente, todas las actuaciones que estás ejecutando ante un juez incompetente deben quedar hechas trizas, a excepción de los escritos que fijan la litis, dice el Código de Procedimientos. Entendemos entonces la importancia del presupuesto procesal denominado
competencia del juez? Sí, sí es entendible, profesor. Muy bien, mira, el maestro von Bülow dice, esto es, miren, esto no nada más es este preciosismo académico, ni tiene que ver tiene que ver con aspectos muy prácticos. Un abogado que se precie de ser abogado tiene que ir a esta simiente, tiene que ir a esta raíz. ¿Por qué? Porque quien estudia a von Bülow, pues no nada más es el académico o el ratoncito de biblioteca, no, esto nos trae cosas muy importantes en la realidad. Entonces, von Bülow dice en su obra, que si quieren luego ahí se las si les gusta el derecho romano, pues ahí le van a entender, cuáles son las irregularidades que se presentan dentro de la relación jurídico-procesal. Esto es entre von Bülow y la imaginación y la transcripción que estoy haciendo de lo que te estoy diciendo. La competencia e imparcialidad del juez. Von Bülow ya habla de la imparcialidad del juez. La imparcialidad del juez es una garantía, estimados amigos. El juez se puede excusar por causas previstas expresamente en el Código Procesal, pero si no se excusa, las partes pueden recusar al juez porque las partes tienen derecho a ser juzgados en forma imparcial por un juez profesional e independiente, ¿sí? Mira, la capacidad procesal de las partes, por eso tienes tu excepción de falta de personalidad o de capacidad del actor, de ahí deriva. Las cualidades de la materia litigiosa, ¿qué quiere decir esto? De que la vía procesal sea la adecuada, de que se haya cumplido el plazo y el término de la deuda para ser exigible. ¿Me explico? La redacción y notificación de la demanda, indispensable el llamamiento del emplazamiento. Esto es indispensable. El orden de los litigios, por aquí te lo pongo, el orden de los litigios, es decir, de que no haya de que si hay litispendencia, por ejemplo, se sobresea uno de los asuntos y se continúe la tramitación del que originalmente se instauró, de que si los procesos están regados en los tribunales y hay conexidad en la causa, todos los procesos se acumulen. De que si ya el proceso fue resuelto por sentencia definitiva, por virtud de la excepción de cosa juzgada, se anule el proceso que se está instaurando en forma novedosa. Entonces, estas anormalidades pueden surgir dentro de la relación jurídico-procesal y llevan años de estudio en todas las universidades del mundo, empezando por las alemanas, porque de ahí viene la teoría del proceso. Si no se los habían dicho, pues yo se los digo, y se los digo en esos términos. Regresemos a tu excepción de incompetencia. Te decía yo, aquí está, te decía yo, en tu excepción de incompetencia, hace 40 años la tramitación de esta excepción ameritaba la suspensión del proceso porque era una excepción de previo y especial pronunciamiento y te paraba el asunto. Actualmente no, porque si empantanas el proceso, echas por la borda la obligación que deriva del artículo 17 constitucional de brindar una justicia expedita, propia, pronta e imparcial. Entonces tienes que eliminarle, el legislador tiene que eliminar esos obstáculos, estas trampas procesales para que no se empantanen los asuntos, para que caminen. ¿Cuál es la forma como se debe de tramitar? Esta excepción es la única que tiene un trámite especial. Recuerda que te dije hace unos momentos de que dentro de la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales hay una fase de depuración, donde el juez depura el proceso resolviendo todas las excepciones procesales que hayan propuesto las partes, a excepción de la excepción de incompetencia del juez. Primero, he sido muy insistente y soy muy insistente en cuanto a las reglas para fijar la competencia. No es de gratis de que yo te diga, consulta tu ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque ahí viene no solamente, ese es un trabajo que tú tienes que hacer en tu gabinete de estudio
Y si tienes preguntas al respecto, pues es el momento de que las hagas. Pero eso es tu tarea. Tu tarea es Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Dónde está la competencia material que le faculta a un juez de proceso civil intervenir en asuntos de cuantía de orden contencioso por una cuantía determinada, de índole civil, por ejemplo? ¿Dónde está la competencia de la cual deriva su facultad o atribución de impartir justicia un juez de proceso oral en materia de acción reivindicatoria hasta cierto límite de cuantía? ¿Dónde está el artículo de esta ley que faculta a un juzgador de cuantía menor en la Ciudad de México para intervenir en un juicio hipotecario, especial hipotecario, por ejemplo, hasta cierta cuantía? O, poniendo otro ejemplo, ¿por qué se está diligenciando, por qué me están diligenciando una providencia precautoria o una jurisdicción voluntaria un juzgador que no tiene competencia, que no aparece aquí instaurado? Por eso me he visto precisado a pedirte, revisa la competencia material de todos estos juzgadores porque de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, y está concatenada, está entrelazada con reglas de competencia territorial que derivan del artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México o su equivalente en las entidades federativas. Te dije el día de ayer el caso de los alimentos. El foro que elige el actor puede ser el foro de su domicilio o el foro del domicilio del deudor alimentario. Eso te lo puse en vía de ejemplo, pero eso te corresponde estudiarlo a ti. Entonces, si sabemos cuáles reglas de competencia material y de competencia territorial y de competencia por cuantía y de competencia por grado, la competencia se integra en territorio, cuantía, grado y materia. Si sabemos cuáles son y sabemos aplicarlas, en forma procesal se nos será más fácil dominar el aspecto de cómo tramitamos esta excepción. Dices, excepción de incompetencia por declinatoria. Dice aquí, se plantea ante el juez considerado incompetente. Es decir, me está lanzando el juzgado 60 de proceso civil escrito de la Ciudad de México, están emplazando a mi representada a que conteste una demanda, un interdicto de recuperar la posesión instaurado por Pedrito Jiménez. Mi empresa va a contestar, pero mi empresa considera de que el juez 50 o 60 de proceso civil es incompetente, dado de que en el contrato básico nosotros nos sometimos en forma expresa a la competencia y fuero de juzgados del estado de Guerrero, mi estimada Flor, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a cuestionarlo? Voy a cuestionarlo antes de contestar mi demanda en un término que no tiene que exceder en la vía ordinaria civil de los 15 días hábiles. Lo primero que yo le voy a decir al del juez, en forma muy respetuosa, al juez, te voy a cuestionar tu competencia, señor juzgador, porque considero de que tú no eres competente para sustanciar en la Ciudad de México esta acción de interdicto de recuperación de la posesión, porque el contrato que está exhibiendo este actor nos obliga a litigar ante los jueces del estado de Guerrero, porque de ahí vivo, en Chilpancingo, por ejemplo. ¿Sí? Ahí nos sometimos. Sí. Es un ejemplo, simplemente es un ejemplo. Cámbienle la acción a una acción de reivindicatoria, a una acción plenaria de posesión, pero es un ejemplo. ¿Sí? Planteo en un escrito describiendo cuáles son las causas de las que derivo o de las que sostengo la incompetencia de este juzgador y qué va a hacer el juzgador 50 ante mi interposición de la excepción de incompetencia. Lo que va a hacer concederle vista al contrario para que responda de la misma y emplazar a las partes para que pasen, si son tan amables, a resolver esta excepción de incompetencia
ante el Tribunal de Alzada, ante la Sala Civil, que va a ser en la Ciudad de México la que decida si el juez de primera instancia es o no es competente. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Así Sí, está se bien. tramita una excepción de incompetencia por declinatoria. ¿Cuál es la sala civil competente? Bueno, se integra una cosa también en apelación, se integran unos testimonios Ya no lo escucho. No, se está reconectando el profesor, ¿no? Bueno, a mí me marca en mi pantalla que se está reconectando. Sí, a mí igual que se está reconectando.
Ok. Perdón, se me cayó la conexión. ¿Sigue ahí, Flor Consuelo? Sí, profesor. Discúlpame. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llegué? Este, de las excepciones de incompetencia declinatoria y inhibitoria. Ah, ok. ¿Me pude explicar la cuestión de la inhibitoria todavía? No, profesor. O sea, hasta la inhibitoria. A ver, voy a volver a compartir la pantalla. Discúlpenme, se me cayó la conexión y me tuve que volver a conectar súbitamente. Perdón. Compartir aplicación de pantalla. No, esto es la configuración. Pues sí, compartir aplicación de pantalla. Aquí está. Bueno, ya todo el mundo ya. Nada más estoy yo, maestro. Sí, bueno, no importa. Estoy tratando de volver a compartir la pantalla. Pues muy bien. Déjame decirte. Ahí está. Bueno, me quedé en que la inhibitoria la vas a proponer ante el juzgado que tú consideras competente. Si te emplazó un juzgado, hasta ahí me quedé, ¿verdad? Si te emplaza el Sí, juzgado profesor. 50 o 60 de proceso oral civil de la Ciudad de México, pero tú consideras de que el juzgador competente es el del estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, presentas tu escrito junto con los anexos correspondientes ante Chilpancingo, para que un juez, en ejercicio de su competencia, diga, voy a enviarle un oficio a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que por su conducto le notifique al juez 50 que se ha promovido una excepción de incompetencia ante mí. Para que yo pueda resolverla, necesito que me remita los autos originales, ¿sí? Ah, ok. ¿Qué más? Tú estabas leyendo, te pedí por ahí que me auxiliaras leyendo esta tramitación de la excepción de incompetencia, ¿verdad? ¿Lo tienes a la vista, el Flor, o no lo tienes a la vista? No, pero en el código, Claro, el Código de Procedimientos Civiles, por favor. a ver, espéreme. Incompetencia, Sí. competencia, espéreme tantito. Es nulo todo lo actuado por el juez que fuere declarado incompetente, salvo la demanda, la contestación a la demanda, la reconvención y su contestación, si las hubo, las que se tendrán como por representadas ante el juez en que reconocida una incompetencia se ha declarado competente. Ajá. Cuando Muy la bien. incompetencia ¿Qué tiene más? razón de territorio o convengan las partes en su validez, que se trate de incompetencia sobrevenida y los demás casos en que la ley lo efectúe. Sí. Mira, está muy complicada está muy complicada. Déjame ubicarte aquí, porque sí es muy importante este punto. Generalmente, incluso en los propios juzgados, hay mucha ignorancia sobre esta forma de tramitar estas incompetencias, máxime cuando es por inhibitoria, porque por inhibitoria, además de ser muy peligrosa, tienes que ir ante el juzgado que tú consideras competente para mostrarle que tú estás promoviendo, mira,
voy a pedirte que te refieras al artículo 100. Aquí está. Mira. Aquí está. Te pido por favor que te sitúes en el artículo 166, si eres tan amable. Ok. El que promueva la inhibitoria deberá hacerlo dentro del término de 15 días contados a partir del día siguiente al emplazamiento. Si el juez al que se le haga la solicitud de inhibitoria la estima procedente, sostendrá su competencia y requerirá al juez que estime incompetente para que dentro del término de 3 días remita testimonio de las actuaciones respectivas a la sala que esté adscrito al juez requiriente, comunicándoselo a este, quien remitirá sus autos originales al mismo superior. Ajá, mira, ese aquí te lo estoy compartiendo. Te lo estoy compartiendo porque dice de que tienes que promover tu inhibitoria ante el juez que consideres competente. Fíjate, si el juez al que se le haga la solicitud de inhibitoria la estima procedente, sostendrá su competencia. O sea, si Chilpancingo se considera competente, podrá sostener su competencia, pero debe de requerir al juez estimado incompetente que le remita el testimonio de las actuaciones. Aquí es donde vienen problemas de competencia entre los juzgados. Máxime cuando, por ejemplo, Chilpancingo se considera no competente. ¿Sí? Máxime en esos casos. Por eso, esta forma de tramitar la incompetencia del juzgador, de ir a buscar al juez que consideras competente, pues es muy peligrosa, porque el juez de Chilpancingo te puede decir, yo no soy competente. Y si te está transcurriendo el término para contestar la demanda, pues no hay poder humano de que te deje a un lado tu obligación de presentar oportunamente tu contestación ante el juez correspondiente, sea competente o no. Oiga, profesor, ¿podría contestar al juez que no es competente y aparte hacer la competencia inhibitoria? Mira, no se permite hacer valer las dos al mismo tiempo. Hay prohibición expresa. Lo que se puede hacer es que tú ejercites por la vía declinatoria tu excepción de incompetencia. Es decir, primero tienes 15 días para responderle al juez 50 civil. Primero tienes, por favor, que interponer tu excepción de incompetencia. Le contestas la demanda, tú te estás sometiendo expresamente ante ese juez. Digo, tácitamente te estás sometiendo. Sí. Primero, lo primero que tienes que hacer es promover su incompetencia. Y una vez promovida la incompetencia, al día siguiente, por ejemplo, entonces sí, contestar la demanda para que no te tenga por perdido tu derecho de contestar oportunamente. Ah, ok. Así se hace, así se debería de hacer. Y de hecho, no es por... Hay legislación internacional, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que ya literalmente derogó las disposiciones para hacer valer las incompetencias en forma inhibitoria por los mismos problemas que te estoy tratando de sintetizar. La forma ante los juzgados españoles, como se tramita una excepción de incompetencia, es por declinatoria. Le pides tú mismo, tú directamente le pides al juzgador, declina por favor tu competencia, para que tú no se te vaya el término y contestes oportunamente en tiempo y forma tu demanda. ¿Sí? Muy bien, profesor. Bueno, pues ya nada más nos quedamos tú y yo. Pues espero que te sea de utilidad este curso. Mucho, profesor. Nos vemos el próximo sábado, ¿no? Gracias, profesor, que esté muy bien. Buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.